Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar en torno a lo que corresponde a la audiencia de individualización de sanciones y posteriormente hablaremos también de los medios alternos. En cuanto a la audiencia de individualización de sanciones, el fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 21 constitucional, tercer párrafo, en donde nos señala que la imposición, modificación y duración de las sanciones es propia y exclusiva de la autoridad jurisdiccional. A partir de esta fijación constitucional que establece, vamos a retomar que efectivamente vamos a recordar que esta audiencia es posterior a la emisión del fallo que hace el Tribunal de Enjuiciamiento. Para ello es importante recordar que una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento, en la etapa de juicio oral, se llega al desahogo de las probanzas por parte del Ministerio Público, la víctima ofendida a través de su asesor jurídico, o si se constituye en coadyuvante, así como del defensor, vamos a poder observar que les va a hacer el apercibimiento si existen pruebas supervenientes. En caso de que alguna de las partes existiera prueba superveniente derivada del desahogo de las pruebas, precisamente suspenderá la audiencia, les dará la oportunidad a efecto de que se presenten, se preparen esas pruebas y citará nuevamente audiencia para que se desahogue. Una vez desahogadas estas pruebas supervenientes, declarará cerrado el debate probatorio y les dará el uso de la voz para que el Ministerio Público, la víctima ofendida a través de su asesor jurídico o si se constituyó en coadyuvante, el imputado a través de su defensor o puede hacerlo por sí también de manera material, emitan sus alegatos de clausura. Como se mencionó anteriormente, el alegato de clausura sí ya es una referencia, una serie de argumentaciones que hace cada una de las partes, un análisis de lo que prometía en un alegato inicial, de las pruebas que iban a soportar eso que prometí y que se desahogaron ahorita en etapa de juicio oral, y que van a corroborar lo que te estoy solicitando ahora en alegato de clausura. En alegato de clausura ya te estoy pidiendo, Ministerio Público, que apliques una sanción, que lo sentencies a tal pena. Te estoy hablando de 10 años, 20 años, depende del delito de que se trate, a una reparación del daño, a un decomiso si los hubiera. Y por lo que hace al imputado, bueno, obviamente el defensor va a solicitar en su alegato de clausura una serie de argumentos, va a hacer una serie de argumentaciones. Y volviendo a lo anterior señalado, va a solicitar, si su teoría del caso está integrada o vinculada referente a una absolución, va a solicitar la misma y va a argumentar por qué considera que no se ha acreditado los extremos de la acusación del Ministerio Público, por qué está considerando que en este momento se absuelva. Y en caso de que no solicite una absolución, va a solicitar precisamente una sanción disminuida. Eso va a depender de la teoría del caso y de los medios de prueba que se hayan desahogado. Una vez que terminan con este alegato de clausura, el Tribunal de Enjuiciamiento emitirá su fallo. Para esto, determinará un receso que no puede ser mayor de 24 horas para emitirlo. En caso que se diera que alguno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento se enferma, tiene algún trastorno permanente, transitorio, alguna de estas situaciones, podrá solamente suspenderlo por un máximo de 10 días. Si al término de esos 10 días no se ha reintegrado el integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, volverá a reaperturarlo y nombrará un sustituto y solicitará que se vuelva a desarrollar la etapa de juicio oral. Porque sabemos que atendiendo al principio de inmediación contemplado en el 20 constitucional, primer párrafo, señala que en todo momento debe estar presente el juez y el Tribunal de Enjuiciamiento observando el desahogo de las pruebas, emitiendo la sentencia, ¿sí? Entonces no puede ser sustituido por ningún motivo. Una vez que ya se emite el fallo va a contener las siguientes circunstancias. El fallo va a decir de que si es condenatoria o es absolutoria.
va a contener si la resolución se tomó de manera unánime o por mayoría de votos. En cambio de que se haya tomado por mayoría de votos, el integrante del tribunal que no estuviese de acuerdo con los otros compañeros emitirá su voto particular, el cual se adherirá al fallo principal. En este mismo sentido, una vez que se determine es absolutoria, condenatoria, si es por mayoría o por unanimidad, también tendrá que motivar y fundar por qué llegó a esa resolución, qué alcance tuvo. ¿Sí? Y en eso tendrá que ir valorando todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que no las consideró o les desacreditó valor. Tendrá que señalar por qué. Para tomar en consideración esto, es importante ver que el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento tendrá que considerar tres elementos, tres reglas fundamentales establecidas en el 20 constitucional, como lo es la valoración de la prueba. La valoración de la prueba la hará de manera libre y lógica. Esto ya lo señalamos con antelación. Lo estipula el artículo 20, apartado A en su fracción segunda. También deberá contemplar que para llegar a una sentencia condenatoria tendrá que tener la convicción total, sin ninguna duda al respecto, de la culpabilidad, de la responsabilidad del justiciable. Y para esa regla está señalada en este mismo numeral, mismo apartado, pero en la fracción octava. Que no haya una duda razonable, ¿sí? De manera indubitable, el tribunal de enjuiciamiento tendrá que arribar a esa solución, a esa decisión de culpabilidad. Y para llegar a ello también deberá considerar que durante el desarrollo de toda esta etapa de juicio oral, el Ministerio Público es el órgano acusador y tiene la carga de la prueba. Y derivado de eso pudo cumplir al final de esta etapa el extremo de acreditar todos uno de los hechos que estaba señalando en su escrito de acusación y que acompañó de todo ese cúmulo de pruebas. Una vez ya valorados todos estas tres reglas fundamentales, se procederá precisamente, ya que se emita el fallo, en caso de que sea absolutoria, el juez de inmediato tendrá que prever ahí que todas las medidas cautelares que se establecieron durante todo el procedimiento se cancelen y que en todos los registros donde se pudieran haber establecidos también se cancelen, se quiten. Decretar la libertad inmediata, misma que no podrá ser suspendida o detenida por cuestiones o trámites administrativos. Y decretar también toda la garantía, cancelar toda la garantía que se haya presentado con el objetivo de la presentación del imputado a la audiencia misma o garantizar la reparación del daño. En esta línea de ideas vamos a señalar que una vez que ya llegó y señaló todas esas convicciones, todos esos requisitos en su audiencia cuando llega al fallo de lo que es de una sentencia absolutoria. Cuando se trata de una sentencia condenatoria, es importante advertir aquí que el tribunal de enjuiciamiento tendrá que verificar, en primer momento señalar, llegué al fallo, es condenatorio, y va a establecer por qué son las situaciones, y va a señalar que dentro de los 5 días, de los 3 días siguientes se va a llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en donde el tribunal de enjuiciamiento verificará y ya señalará cuál es la sanción que le corresponde. Cuando hablamos de una sentencia condenatoria, tendrá que señalar en específico cuándo, en aquellas que ameriten prisión, una sanción privativa de libertad, tendrá que especificar claramente cuándo inicia, considerando con ello si hubo una medida cautelar de prisión preventiva, se va a contabilizar, ¿sí?, para que se lleve el conteo. Va a señalar cuándo inicia esa medida, si hay decomiso de los bienes o productos del hecho, presumiblemente del hecho que se acreditó, ya no es presumiblemente, perdón, que se acreditó en la sentencia, y la reparación del daño. En cuanto a la reparación del daño, si tuviera
especificaciones concretas de cuánto es el monto lo determinará y la forma en que se va a ejecutar. En caso de que el Tribunal de Enjuiciamiento no cuente con estos datos, determinará una reparación del daño de manera genérica y especificará que en la audiencia de ejecución de individualización de sanciones se va a liquidar a través de un incidente. Una vez que ya verifica el decomiso, la reparación del daño, va a tener en cuenta dos situaciones. Va a especificar el tipo penal en concreto que se está determinando, la forma en que se consumó ese tipo penal, si es tentativo, a través de una tentativa o de forma acabada, si se consumó, la participación del responsable, si fue autor, coautor, el grado en que se puso en peligro el bien jurídico tutelado. Es importante señalar que esta sentencia debe ser congruente, deberá ser congruente, va a ser emitida este fallo, nada más se va a señalar, estamos hablando ahorita del fallo, ya cuando se señale la sentencia va a estar muy detallada al respecto. Y es importante que este fallo debe ser congruente con la sentencia que se emita de manera oral y con la sentencia que se emita de manera escrita. No puede rebasar más de los hechos que se hayan probado en juicio oral, ni puede ir más allá de las solicitudes que realice el Ministerio Público. ¿Sí? En esta misma línea de ideas, una vez que ya se emitió el fallo, ya se dio lectura de la sentencia, esta lectura de la sentencia se puede excluir o se puede dispensar en caso que en la fecha fijada no se presente nadie. Entonces obviamente no habrá una lectura de sentencia, pero se emitirá la sentencia obviamente escrita y ya se le hizo con antelación al justiciable el conocimiento de la misma. Es decir, no la podrá hacer de manera verbal, pero se tendrá que hacer el acto mismo. En cuanto a la individualización, en la audiencia de individualización, el Código Nacional nos prevé del artículo 409 en adelante, 413, procesalmente nos establece. En el artículo 409 nos señala cómo se va a desarrollar la audiencia de individualización. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que ya se llega el día señalado para que se desarrolle, verificará que se encuentren presentes las partes. En este caso, el Ministerio Público, la víctima o ofendido, deberán ser citados, pero si estos no asisten, no es requisito sine qua non, no evite el desarrollo de dicha diligencia. El asesor jurídico, el imputado y el defensor. Una vez que ya acreditó a las partes, les dará uso de la voz precisamente al Ministerio Público en ese orden que se ha venido desarrollando desde audiencias preliminares, órgano acusador, víctima ofendido, imputado y defensor, para que emitan sus alegatos respectivos, señalen que las situaciones que consideren. El alegato de apertura va a ser similar al alegato de apertura que se desarrolla en la etapa de juicio oral, solamente que ahora vamos a señalarle la propuesta que pensamos de manera sencilla, clara y consistente. Tribunal de juicio oral, es que esta audiencia la desarrolla también el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento, para la individualización de la sanción, yo te estoy proponiendo estos, te estoy proponiendo los hechos que se acreditaron en etapa de juicio oral, con los medios probatorios y que por eso amerita esta sanción, y ofertar ahí, bueno, se va a hacer también el desahogo de los medios de prueba que se hayan ofertado en la etapa intermedia para sustentar precisamente una individualización de la sanción. Una vez que se hace este alegato por parte del Ministerio Público, pasamos igual con la víctima ofendido, pasamos con el imputado y su defensor, quienes harán lo mismo. Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento dará la apertura o la cabida para el desahogo de las probanzas ofertadas con esta finalidad, con la finalidad de la individualización, empezando en primer momento por las ofertadas por el Ministerio Público y después seguimos la misma secuela, el mismo orden. Para ello, el Código Nacional nos establece que se van a seguir los mismos procedimientos o lineamientos para el desahogo de las pruebas en etapa de juicio oral. Entonces estamos hablando que se va a estar
desahogar las pruebas a través de un interrogatorio, realizando la parte oferente, un contrainterrogatorio que realizará la parte contraria si es necesario, o sea, lo consideran o el desarrollo de la misma diligencia lo exige, se abrirá, se aperturará un reinterrogatorio, un recontrainterrogatorio. Al final del desahogo, el juez de control le dará uso de las partes a efecto de que emitan su alegato de clausura. En su alegato de clausura igual es argumentativo, se llevaron a cabo aquí el desarrollo de las diligencias, te voy a comentar, te voy a argumentar por qué es dable que le impongas al sentenciado la máxima, ¿sí? Y voy a argumentar y motivar y fundamentar y te voy a decir que el desahogo de las pruebas lo sustenta. Viceversa, el defensor hará lo propio, igual te voy a manifestar por qué es posible, es necesario que le impongas una sanción, la mínima o la media, porque es asequible, porque se justifica. Al final de los alegatos, el Tribunal de Enjuiciamiento declara cerrada el debate, la diligencia, y en esa misma audiencia, de manera breve, tal vez si el asunto en particular lo amerita, tomará un receso breve, pero en esa misma diligencia emitirá su fallo y su resolución. En este fallo y resolución, es importante señalar que el juez de control, juez de control, se acabó en etapa intermedia, ahora tenemos tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento impondrá la sanción que considere pertinente. Y para esto tendrá que pronunciarse por la individualización de la sanción, por qué le está fijando determinado el máximo, el mínimo, el medio, más del máximo, y se pronunciará también sobre la reparación del daño, sobre el decomiso que ya se vio en el fallo y en la sentencia, pero aquí ya en caso de que no se haya solucionado en ese punto, se pronunciará en este momento y la forma en que se va a hacer efectivo. Para que el Tribunal de Enjuiciamiento tome en consideración la sanción que se le va a imponer, tiene que observar dos elementos. Y en esto es la gravedad de la conducta y el grado de reprochabilidad. En cuanto a la gravedad de la conducta, es importante mencionar que tendrá que señalar el valor del bien jurídico, tendrá que señalar el grado de afectación del mismo, la naturaleza de cómo se realizó la conducta, de manera dolosa o culposa, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, la forma de intervención. Y para considerar el otro aspecto de la reprochabilidad del imputado, tendrá que considerar si estuvo en condiciones de realizar otra conducta diferente a la que la norma, apegarse a la que la norma le exigía. Si es familiar de la víctima imputado, si tenía un lazo de amistad, de parentesco, era conocido, el grado de las situaciones psicológicas del imputado, las situaciones fisiológicas, la edad, el nivel de estudios, si pertenece a una comunidad indígena, en ese caso se tomarán en cuenta sus usos y costumbres, y se determinará ahí también cómo se va a imponer la medida cuando se esté hablando de un concurso real y de un concurso ideal. Entonces va a tomar en consideración precisamente la gravedad de la conducta y el grado de reprochabilidad. Y derivado del estudio y análisis de estos aspectos a los cuales van a ir enfocados igual o fueron enfocados el desahogo de las pruebas, él tendrá los elementos necesarios para poder imponer una sanción adecuada. Determinará la sanción y también si se amerita un sustitutivo penal y se cubren los requisitos para el mismo. En torno a ello, con ello culminará con esta resolución esta audiencia. Y pasado 3 días, el Tribunal de Enjuiciamiento, en caso de que esta resolución no sea apelada recurrida por alguna de las partes,
causará, será acto consumado, causará, se ejecutará, y entonces sí, causará cosa juzgada, y entonces procederá a emitir precisamente esta resolución a la autoridad o al juez que va competente para la ejecución de sanciones y las autoridades penitenciarias. Y con eso termina la labor del Tribunal de Enjuiciamiento en cuanto a la etapa de individualización de las sanciones. Ya posteriormente, sobre la duración y cómo se va a desarrollar esta sanción impuesta al justiciable, la verificarán y tendrán conocimiento de ella el juez de ejecución de sanciones y la autoridad administrativa, y ya se llevará otro proceso ahí donde también van a estar verificándose muchas de las cuestiones que van a regir el proceso penal acusatorio. Ahora, terminando esta etapa, este tema, vamos a abordar un tema que ya habíamos platicado con antelación en etapas primeras y que se lleva a la par de esto. Aquí ya hablamos de un procedimiento desde la etapa de investigación, intermedia, juicio oral, individualización de sanciones, y que va a pasar a ejecución de sanciones cuando estamos hablando de un proceso ordinario, es decir, que estamos desarrollando hasta juicio oral y lo que deviene. Estamos hablando de que recordemos que hicimos mención de que la reforma surgida el 18 de junio del 2008 es una reforma integral y nos habla de diferentes aspectos. No solamente está encauzada, o las exposiciones de motivos cuando se estaba discutiendo el proyecto y estaban justificando la necesidad de un cambio de un sistema inquisitivo predominantemente inquisitivo, a un sistema, considero yo, mixto, predominantemente acusatorio y oral, porque seguimos teniendo circunstancias ahí no muy definidas. Cuando se pretendió este trance, hubo muchas razones por las que estaban o pretendían justificar la necesidad, y de muchas de esas nos hablaban de que la sociedad ya estaba harta, ya había un hartazgo generalizado en cuanto al sistema que teníamos de procuración e implementación de justicia, que estábamos saturados de corrupción, de negligencia, que estábamos sobrepasadas todos los órganos o todos los operadores de los mismos por la excesiva carga de trabajo derivado de este fenómeno delincuencial, que se buscaba explorar otras situaciones u otras alternativas. Y como yo lo mencioné al principio de la charla anterior cuando hablamos del juicio oral, efectivamente hay varios tópicos, hay varias situaciones, a lo mejor no tan apegadas a derecho, que nos van a determinar precisamente estas situaciones. No tan apegadas a la realidad, no a derecho, no tan bien explicadas, o el mensaje tan bien emitido, a efecto de que la sociedad lo podamos percibir de esta forma. ¿A lo que hablo con ello? Bueno, a lo que me refiero con esto es que nos decían, bueno, se va a aplicar justicia, se va a cubrir o se van a satisfacer las necesidades de la sociedad, de una equidad, de una igualdad de armas, de un respeto a los derechos fundamentales. Se va a terminar con esta saturación de los órganos de procuración y administración de justicia. Yo les mencionaba, esa es la idea, pero no es inmediata. El cambio va a llevar su tiempo, y estamos hablando que, como les indiqué, la vacatio legis termina en el 2016, pero para que veamos los resultados prácticos ya, estamos hablando, y los conocedores o las experiencias de otros países en Latinoamérica nos hablan de que se va a suscitar en 10, 15, 20 años. Hasta ese tiempo vamos a ver el resultado, si fue positivo, si fue negativo, y sobre la marcha vamos a tener que hacer transformaciones, modificaciones, acomodos, determinar criterios. Entonces se va a ir integrando y conformando. Solamente en el 2016 se establece la base, pero esa base solamente es el camino, es el inicio de ese camino que nos falta y que nos espera a todo el país, ¿no? De transitar. Y la forma en que los transitemos, o de qué va a depender el resultado exitoso o no,
es de la forma precisamente que lo hagamos respetando los derechos fundamentales, respetando los derechos establecidos en el código. Y algo importante y donde entronca este tema que vamos a iniciar con el análisis, la plática del mismo, es precisamente explorar otras opciones, no solamente el juicio, no solamente esa posibilidad judicializada de resolver un conflicto, sino tener otras alternativas. Pero para que los medios alternos de solución de conflictos tengan éxito, que así fue planificada la reforma, precisamente se requiere de una infraestructura a la que no estábamos acostumbrados, de operadores que no figuraban en el sistema a cabalidad, que sí los teníamos ahí un poco velados, pero que no tenían una función específica y muy bien diseñada y estructurada. Y que la sociedad en general lo conocía, o que si decía, bueno, estás conciliando, mediando o acordando, siempre íbamos o siempre creíamos que eso era a través de medios ilícitos e ilegales, no medios permitidos y establecidos por la propia legislación. En esa tesitura cabe señalar que la sociedad, y yo lo señalo como una posición particular, para que esta reforma tenga éxito no basta solamente la profesionalización y capacitación continua, constante de los operadores. Necesita ir acompañada esta reforma obligatoriamente de una socialización de la misma, para que la sociedad, valga la redundancia, socialización, para que la sociedad a quien va dirigida esta reforma, quienes van a ser los que van a resentir los cambios o los pros que en algún momento van a verse involucrados en este dilema penal, entiendan y perciban que hay otras opciones, que no solamente hay que agotar la judicial, que no solamente justicia quiere decir que el justiciable o el que es presumiblemente quien cometió ese hecho delictivo se encuentre atrás de las rejas, que nos quitemos esa mentalidad o que la sociedad vaya transformando esa mentalidad, que solamente va a obtener la justicia en cuanto vea al justiciable atrás de las rejas. Esa no es la única forma y muchas veces ni se obtiene, porque sabemos que derivado de todos esos defectos y de todas esas circunstancias que se señalaron con antelación y que fueron los motivadores del cambio, o parte de los motivadores del cambio, derivado de esta situación, es importante entender que desgraciadamente no todas las personas que están sujetas a un proceso efectivamente son culpables y no todas las que están externas a esto son inocentes. Entonces, esta reforma nos va a permitir explorar otras salidas. Yo como víctima u ofendido sentirme satisfecha, sentir que que se tutelaron adecuadamente mis bienes jurídicos, derivado de precisamente de que sí se pudo, de que sí pude obtener la obtención, la redundancia, de que pude lograr la satisfacción de los puntos en donde me vi vulnerado, como son la reparación del daño y como son precisamente que se tutelen, que se salvaguarden los derechos. Derivado de esto, una vez que se dé el cambio precisamente en la sociedad misma y que podamos advertir y tomar como alternativa esos medios, vamos a obtener un logro, un avance importante. Ahora, la reforma constitucional, como les mencionaba, trae aparejado al sistema de procesamiento o el sistema de impartición de justicia los medios alternos. El fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 17, en el párrafo cuarto, cuando nos dice, se preverá, la ley establecerá o preverá medios alternos de solución de conflictos. En materia penal, se establecerán la reparación del daño y se determinará en cuáles habrá una regulación de la autoridad jurisdiccional. Derivado de nuestro fundamento constitucional, el Código Nacional ahora nada más se aboca a señalar precisamente o prever y organizar y regular lo que se refiere a los medios alternos que necesitan una vigilancia de la autoridad jurisdiccional. Y estamos hablando de los acuerdos reparatorios y del proceso de suspensión a prueba.
pero previo a ello hay legislaciones nacionales. Una vez que se genera esta posibilidad de la reforma, estamos hablando que con antelación el Distrito Federal ya estaba explorando las posibilidades de los medios alternos, los MAC, como se les llama, medios alternos de resolución de conflictos. Y aproximadamente desde el 2001 se empezaron a hacer varios congresos con la Universidad de Sonora, empezaron a hacer, ir explorando esas posibilidades, y en el 2003 es cuando se emite, cuando el Tribunal del Distrito Federal empieza a construir ese centro de justicia alterna y emite la ley que va modificándose de manera constante. La última la reforma la tuvimos en el 2011 y fueron conociendo de medios alternos como son la mediación, la conciliación, en algunas áreas, como estamos hablando de procedimientos civiles, de asuntos civiles, familiares, ejecutivos, y en el 2008 entraron en materia de adolescentes con la reforma que se generó en el 2005 y también en materia penal. Estos medios alternos de solución de conflicto, estamos hablando de soluciones autocompositivas, es decir, que las partes en conflicto llegan a una solución, a un acuerdo, y solamente son auxiliados por un tercero, pero auxiliados. Dependiendo de la figura de cada uno de estos medios alternos, dependiendo de la influencia que tenga este tercero facilitador, va a ser la característica o naturaleza del medio, de este medio alterno. El Código Nacional contempla que no habla en cuanto a mediación y conciliación porque señala que ese aspecto será regulado por la Ley Nacional de Medios Alternos que nos ha emitido y que ya está en estudio, y próximamente, a partir, si no es en este año, a principios del 2015, ya se emitirá, se promulgará y veremos las circunstancias, veremos cómo vamos caminando en esos medios alternos previos autocompositivos, y sumados con estos medios autocompositivos pero regulados por la autoridad jurisdiccional, buscaremos que funcione esta etapa. Los medios alternos van a tener la procedencia desde que se da la noticia criminal ante la autoridad jurisdiccional, y va a haber en se establece la ley de la Procuraduría que está trabajando en torno a cómo se tiene que ir organizando a la logística. Ya ha determinado, el año pasado estuvo determinando una serie de células en cada procuraduría que atiendan específicamente o que se aboquen a los medios alternos, que verifiquen o que hagan una filtración de los asuntos que pueden acceder a un medio alterno a efecto de que pueda evitarse llegar al Ministerio Público, que del Ministerio Público inmediatamente sean canalizados a esta célula y puedan irse resolviendo estas situaciones. Esto se está echando a andar en el Distrito Federal, las entidades están haciendo lo propio y es lo que se busca, y están esperando cada una de las entidades y de las procuradurías ya están emitiendo sus leyes alternativas de resolución de conflictos de manera local, pero se está esperando la ley a nivel nacional. Los medios alternos, ¿qué nos permiten? Bueno, ¿qué es un medio alterno? El medio alterno es la posibilidad que da de que las partes involucradas en el conflicto, víctima u ofendido e imputado, lleguen a un acuerdo que posteriormente elevarán a nivel de convenio y que permitirá resolver la situación, para evitar precisamente que se vayan ante el Ministerio Público y posteriormente ante la autoridad jurisdiccional. Estos medios alternos nos van a permitir que sean flexibles, es decir, que podemos llegar a un acuerdo el día de hoy en la audiencia y resulta que algo no terminamos de platicar o acordar o redondear y que posteriormente lo cambie, ¿no? Es flexible, es sencillo, es rápido, no es costoso, porque precisamente se prescinde de los abogados, solamente son las partes involucradas. Nos permite obtener resultados ambas partes, es decir, tanto la parte ofendida se siente satisfecha porque estos medios alternos van a privilegiar la reparación del daño, entonces yo obtengo el beneficio y el imputado, o el justiciable en este caso, que es presunto indiciado, que presumiblemente cometió ese hecho,
igual va a obtener ese beneficio, que no se va a someter a un proceso y que ahí al momento de concluir, al momento de cumplir ese convenio, se va a extinguir la acción penal. Esa es la consecuencia y esa es la posibilidad. Estos medios alternos buscan precisamente explorar, buscan el descongestionar el sistema tanto a nivel procuración como a nivel impartición de justicia. Buscan satisfacer las necesidades de la sociedad de una manera pronta y expedita, porque no tienen que esperarse a que se lleve a cabo un procedimiento para tener la satisfacción de sus necesidades, para haber culminado o resuelto ese conflicto. Y eso nos va a ayudar a acelerar y darle la posibilidad que efectivamente solamente los asuntos de mayor importancia, solamente los asuntos que lesionan realmente o vulneran a la sociedad en su conjunto, o ya sea a los ciudadanos, pero que son de alto impacto, se vayan a etapa de juicio oral. Entre los medios alternos de solución de conflictos, la doctrina nos mencionaba 4 tipos y nos habla de negociaciones. Las negociaciones son trabajadas particularmente a nivel de económico, es decir, ahí se busca que ambas partes lleguen a establecer ciertos cambios en las condiciones donde ambos tengan un beneficio. Estas negociaciones requieren de un agente negociador. Yo les mencionaba, la característica siempre va a ser esta persona externa, esta tercera persona que va a tratar de negociar dependiendo de la materia y el tipo de medio alterno que se esté trabajando. El otro medio alterno o más que está considerado es la mediación. La mediación ahí, y que es muy utilizado, cabe aquí resaltar que después de la reforma, varios de los estados o de las entidades echaron a andar su ley de medios alternos considerando mediación-conciliación, algunos solamente mediación, otros solamente conciliación y otros de manera combinada. El Estado de México en la ley de medios alternos nos está hablando de mediadores conciliadores y vamos a ver aquí cuál es la diferencia de cada de estas figuras, qué obligaciones o facultades o posibilidades trae aparejada. Cuando hablamos de la mediación, precisamente es la posibilidad en donde las partes en conflictos, podría decir, la víctima ofendido, el imputado, van a llegar a una negociación y auxiliados por un tercer sujeto. ¿Pero qué quiere decir? Que este tercer sujeto, denominado mediador, solamente va a establecer los cauces adecuados, es decir, va a buscar la forma en que se dé el diálogo, en que se genere la negociación, va a hacerle hincapié a la víctima las posibilidades o las ventajas que traería, pero no le va a plantear ninguna posible solución o una alternativa. Él no, él solamente se limita a establecer el vínculo de diálogo entre las partes, hacerlo posible, asequible, y va a irle facilitando precisamente que vayan llegando a acuerdos a través de esto. A eso se limita el mediador. Para ello, bueno, obviamente por las necesidades se necesita de un profesionista que tenga estos perfiles, que pueda manejar a la víctima ofendido, el conflicto que él está vivenciando y obtener de ello, plantearle un plan real, plantearle una situación o una solución real donde podrá tener beneficios y también poder ver la situación del justiciable, del imputado, en donde él obtenga igual beneficios, en donde él acepta ¿sí? la conducta. ¿Por qué? Porque repara el daño, pero no se requiere necesariamente que diga yo acepto que efectivamente te robé, no, sino que yo te voy a reparar el daño de la siguiente forma y me voy a ver beneficiado en precisamente llegar a ese arreglo y evitarme una sanción posterior, evitarme un procedimiento, evitar tener antecedentes. La otra figura a la que nos referimos es la conciliación. La conciliación necesariamente me está obligando igual, que es un acuerdo de las partes, pero aquí esta tercera persona auxiliadora de las partes en conflicto tiene mayor intervención, porque aquí esta persona, ese tercer involucrado, sí va a proponer ciertas posibles soluciones y las va a poner
a discusión de las partes y a valoración de las mismas. Y ellas determinarán si arriban precisamente a las soluciones que les está proponiendo este tercer sujeto. Entonces vemos la diferencia. Con el mediador solamente mantengo el cauce posible para que se dé un diálogo y estas personas arriben solas a una solución. Con el conciliador tengo más participación. Ahí sí te voy a proponer que mira, hay estas posibilidades A, B, C y D. En estas vas a obtener estos beneficios, en esta la siguiente y viceversa. Y ya ellas decidirán. La decisión siempre va a ser precisamente eso, voluntaria. Una característica de las MARS son la voluntariedad de las partes. No pueden ser obligadas a arribar a ese acuerdo y posterior convenio. Debe ser necesariamente voluntario, porque ellos así lo determinan. Y ya vemos en conciliación una participación mayor de este facilitador. La otra figura es el arbitraje. El arbitraje se puede considerar como una heterocomposición porque ahí, si bien es cierto, las partes de manera voluntaria deciden, no buscan la solución, sino en este aspecto deciden someterse a la autoridad o a la jurisdicción de este tercer sujeto, de este tercer involucrado, ¿sí? Que es el árbitro, y se atienen a someterse a lo que él determine y se comprometen a respetar las determinaciones o la resolución, el auto al que él mismo arribe y a cumplir. A grosso modo son las 4 figuras, entre otras que se manejan, pero las más comunes y que para nuestra legislación secundaria, la que aplica y que hemos visto señalado en las legislaciones secundarias, se hablaron de mediación y conciliación. El Código Nacional nos habla precisamente de mediación. Entonces vamos a ver, dice la Ley Nacional de Mediación y Conciliación, vamos a ver bajo qué parámetros viene estipulado cómo se van a llevar a cabo las mediaciones, qué tipo de acuerdos se llegarán, qué efectos tendrán las autoridades específicas y cómo se organizarán. Hablando en este sentido, el Código Nacional, como yo les referí, regula más en específico dos figuras que son consideradas MARS, pero que son reguladas o tituladas por el juez de control. Y son precisamente los acuerdos reparatorios, el proceso de suspensión a prueba. Cabe resaltar y aquí remarcar que los medios alternos, las MARS y los que acabo de mencionar, tendrán su operatividad desde la etapa de investigación inicial, desde que el Ministerio Público empieza a integrar la investigación. Ellos tienen la obligación, el propio código lo establece, tanto a la autoridad ministerial como al juez de control, que en las primeras diligencias, una vez que acrediten a las partes, que le hagan reconocimiento a las partes, víctima o ofendido, y al justiciable los derechos que son merecedores, tanto a nivel constitucional como procedimental y convenios internacionales, que también les hagan de conocimiento que existe, a la par de llevar este proceso de manera judicializada, que también existe la alternativa de llegar a una solución alterna, que si lo han explorado, que si lo han considerado, que si es su deseo de llegar y en caso de ser así, darles el tiempo necesario, suspender ya la investigación o suspender ya sea el proceso a efecto de que de una manera más tranquila y con auxilio de las autoridades de mediación y conciliación que determine la ley nacional, puedan arribar a esa solución sin agotar la vía judicial. Entonces, bueno, refiriéndonos específicamente a lo que estamos hablando de los acuerdos reparatorios, cabe señalar que el Código Nacional en nuestro artículo 186, 187, nos está señalando la procedibilidad, la naturaleza, y nos dice qué es un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio lo tiene contemplado, es el acuerdo precisamente entre lo que es la víctima u ofendido y entre el imputado. Y ambos consienten en que les sea reparado el daño a la víctima, ya sean acuerdos reparatorios que se concluyan en ese momento de actuación inmediata o acuerdos reparatorios diferidos, es decir, que se concreten en el momento o de manera diferida.
Una vez que ambas partes están de acuerdo en arribar a una solución, van a comunicárselo al Ministerio Público, ¿sí? Si estamos en etapa de investigación. Y el Ministerio Público va a verificar que efectivamente sea procedente. El artículo 187 nos refiere los requisitos de procedencia y los acuerdos reparatorios van a ser procedentes en asuntos de querella y en asuntos culposos o asuntos patrimoniales en donde no se hayan realizado sin violencia. Entonces, cubriendo estos requisitos precisamente, el Ministerio Público ya tomará una resolución. Si son procedentes, ya combinará a las partes a que acuerden para que en ese momento, si son de cumplimiento instantáneo en el momento, el Ministerio Público verificará primero que se repare el daño, que sea satisfacción de la víctima y que efectivamente no existan ahí por parte ya sea del imputado o de la víctima, que la víctima u ofendido estén solicitando más de lo que debe de ser o que el imputado en su defecto esté coaccionando, es decir, que este acuerdo sea voluntario, libre, que no así haya sido coaccionado ninguna de las partes para llegar a este convenio. Una vez que ya lo verificó y que dice, bueno, sí, es un robo, es una daño en propiedad ajena y resulta que la reparación del daño asciende a 10,000 pesos y va a ser cumplido de manera inmediata. En este momento vas a exhibirlos, ya sea a través de los medios que ellos se queden de acuerdo, incluso efectivo. Aquí te doy por pagado, se elabora el convenio y lo que va a hacer el Ministerio Público decretar la extinción de la acción penal. Ya, por ese hecho ya no puedes proceder, ya se culminó hasta aquí. Cuando son de cumplimiento diferido, se tendrá que verificar forzosamente por el juez de control o cuando estos se desarrollan. La procedibilidad o la oportunidad para aplicar un acuerdo reparatorio es desde la noticia criminal, desde la investigación inicial, cuando yo tengo integrada, hasta lo que es antes del auto de apertura a juicio oral. Entonces tengo todo este tiempo de la investigación inicial, complementaria e intermedia para poder solicitar la celebración de un acuerdo reparatorio. Cuando lo hacemos en la audiencia inicial y que solicitamos ya ante la autoridad jurisdiccional que nos den la oportunidad de platicar y tratar de debatir en torno a un acuerdo probatorio, en ese sentido, el juez de control verificará efectivamente todas estas circunstancias. Si es diferido, se establecerá, si no lo hacen las partes, la autoridad jurisdiccional establecerá un año, ¿sí? Un año para el cumplimiento y verificará al final de ese año, si se complementa, revisarán precisamente el acuerdo reparatorio si se cumplimentó. ¿Sí? El juez de control sobreserá el asunto y será igual cosa juzgada. En caso de que no, no pasa nada. Entonces, si se suspendió, si no se cumplió con lo establecido, no pasa nada. Todo lo actuado en ese acuerdo reparatorio no va a tener mayor vigencia o mayor utilidad en juicio. Lo que va a hacer, bueno, no se cumplimentó, entonces vamos a continuar porque durante el desarrollo donde se están ventilando si se llega al acuerdo reparatorio se suspende la diligencia, pero se suspende, perdón, el proceso. Pero si después asumimos que no se llegó a cumplimentar, reanudamos nuevamente el procedimiento y todos esos hechos desarrollados, todos esos acuerdos establecidos no van a tener utilidad en el desarrollo del proceso ni considerados para juicio oral. Sí. Para que no se diera este acuerdo reparatorio, se dice que el Código Nacional establece la oposición fundada de la víctima u ofendido. El juez tendrá que valorarlo y si en verdad se da o no. No es a capricho. Con eso se termina esta figura, o el código es una figura sencilla, pero donde emite una resolución y donde el juez de control deberá estar muy atento precisamente a que no se vulneren los derechos tanto del imputado como de la víctima ofendida, que ninguno esté obteniendo ventajas mayores, sino que haya una equidad. ¿Por qué? Porque tiene la obligación fundamental establecida,
en el artículo primero constitucional de vigilar que los derechos humanos de ambas partes, que incluyen también derechos procesales, no sean vulnerados. Posteriormente a eso, bueno, otra de las figuras importantes es la suspensión de proceso a prueba, ¿sí? O lo que le llaman suspensión condicional del proceso. Antes del Código Nacional se hablaba de suspensión de proceso a prueba, porque se suspendía el proceso porque estaba a prueba, porque tenía que cumplimentar ciertas condiciones para que se pudiera al final llegar a esa resolución y sobre el asunto. Entonces, estaba a prueba el imputado, por eso se le denominó. El Código Nacional nos habla de suspensión condicional del proceso, igual nos cambia la nomenclatura, lo considero igual afortunado, evita confusiones, y nos habla de la suspensión condicional del proceso. La procedencia. ¿Qué es la suspensión condicional a proceso? Definición, el Código Nacional nos habla que es el planteamiento que realiza el Ministerio Público o el imputado, o el Ministerio Público siempre y cuando considerando la opinión del imputado, a efecto de que a través de un programa de reparación de daños y a través de una serie o un cúmulo de condiciones que tendrá que cumplir el justiciable, se pueda llegar a un acuerdo del proceso sin llegar a la judicialización del mismo. Entonces, estamos hablando de que esta suspensión del proceso nos va a traer aparejada precisamente que la plantea la posibilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público le podrá decir a las partes, le podrá decir al imputado, oye, es posible aquí acceder a una suspensión condicional del proceso o no. Y deberá de contar, les menciono, no con la autorización, pero sí con la anuencia de las partes, del imputado en este caso. Una vez que se hace ese planteamiento por parte del Ministerio Público del imputado, se procederá precisamente a establecer los requisitos. Los requisitos procedimentales son los siguientes, o la oportunidad para solicitarla. Una vez que se haya vinculado al proceso, el Ministerio Público hará el planteamiento al imputado. Para esto, bueno, se va a determinar, le van a requerir cuál es el plan de reparación del daño, bajo qué plan está solicitando o posibilitando que se repare el daño a la víctima a satisfacción de la misma. Y también cuáles son las condiciones a las que se te pretende someter. El Ministerio Público señalará una serie, el Código Nacional establece una serie importante de condiciones, aproximadamente 13 o 14, como el hecho de que el imputado se asista a aprender un oficio, que asista a hacer labores sociales, que deje de asistir a ciertos lugares, a frecuentar a ciertas personas, que evite manejar vehículos, que evite consumir drogas, alcohol, estupefacientes, que aprenda un oficio. Entre esas hay varias de estas determinaciones o condiciones, y señala el código, y aquellas que el propio juez considere pertinentes, que van a poder tutelar o garantizar los derechos de la víctima o el ofendido. Una vez que ambos plantean esto, van a solicitar a la autoridad jurisdiccional la celebración de una audiencia a efecto de que él determine, una vez que ya tengan la propuesta. Cuando se da la propuesta, cuando se da la audiencia, el juez verificará que efectivamente en el plan de reparación del daño se colmen los requisitos o los extremos solicitados por la víctima y que no se estén vulnerando derechos fundamentales y que las condiciones sean las adecuadas para garantizarlo. En caso de considerar que sí se cumple con ello, la autorizará. En caso contrario, la denegará y solicitará la reapertura del procedimiento. Entonces, derivado de esta situación que se genera, el juez de control tiene en todo el momento la obligación y la facultad de estar tutelando los derechos. Procedibilidad. ¿Cuál es la procedibilidad de este proceso de suspensión a prueba? El proceso de suspensión a prueba va a proceder
precisamente en delitos de querella, en delitos culposos, en delitos cuya media aritmética de la sanción no exceda 5 años. Esos son los requisitos procedimentales: culposos, querella, y la media aritmética no exceda de 5 años. Una vez que el juez está verificando todas estas circunstancias, que en los acuerdos probatorios no haya, perdón, que en las acuerdo reparatorio no se excedan, que en el programa de condiciones esté adecuado y sean suficientes, y que los requisitos de procedibilidad se estén respetando. El tiempo. ¿Cuál es la oportunidad para solicitar una suspensión de proceso a prueba? Una vez que se encuentra la vinculación a proceso, se emitió la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Igual que en los acuerdos reparatorios, este se limita un poquito más a la vinculación. Recordemos que acuerdos reparatorios es desde la etapa de investigación inicial hasta antes de la apertura a juicio oral. En el proceso de suspensión cambia y lo tenemos posterior, ya lo tenemos en la etapa de investigación complementaria, una vez que se vinculó hasta el auto de apertura a juicio oral. Esa es la oportunidad. En la audiencia, como les comento, el juez de control tendrá que verificar todas estas circunstancias. Si él considera que se encuentran colmadas, dará la autorización y se procederá. El tiempo de que aun si no lo fijan las partes, el tiempo sobre el cual se suspenderá será de 6 meses a 3 años. Durante ese tiempo se llevarán a cabo esas condiciones y el plan de reparación del daño. Posterior puede haber una revisión en caso de que por cualquier situación el justiciable deje de cumplir con estas pruebas, con estas plan de condiciones. Se solicitará, ya sea por parte del Ministerio Público, la víctima o ofendido, una audiencia para revisión de este proceso de suspensión a prueba, para verificar si se revoca o si se continúa. Si el justiciable incumplió sin causa justificada, y ahí se le va a dar uso de la voz para que argumente lo que su derecho convenga, el juez la revocará, o podrá, o si le solicita una prórroga de la misma para cumplimentarla, podrá otorgarle 2 años más, nada más. Entonces estamos hablando de 3 que da en el primer momento a 2 años más, máximo 5 años. ¿Sí? Pero tendrá que verificar que esta solicitud esté fundada y motivada. No es a capricho, no es porque no se me ocurrió cumplirlas antes, no quise y ahora sí te pido la oportunidad. Tiene que estar justificado. Y eso es un trabajo importante del juez de control, que tiene que estar en constante verificación de ello. Una vez que se determina que fue por causa justificada, reanudará que se continúe con el cumplimiento de este medio alterno hasta que se dé su conclusión. Una vez concluido esta posibilidad, concluido las condiciones y el acuerdo reparatorio, se les pedirá, el juez de control emitirá sobreseerá el asunto y será cosa juzgada. ¿Qué pasa con la información que se genera precisamente en esta suspensión? En el caso de que se hiciera un incumplimiento de esta suspensión condicional del proceso. Bueno, la información, así como en el caso de los acuerdos reparatorios, la información que se genere de este proceso no podrá ser considerado para el procedimiento. Es decir, mientras se lleva a cabo los acuerdos reparatorios y el proceso de suspensión a prueba, el proceso principal queda suspendido. Y si no se llega a culminar estos medios alternos, entonces se decreta la continuación del proceso y la información no tendrá valor, no podrá ser utilizada ni manipulada por ninguna de las partes ya en el proceso. ¿Qué efectos tiene el proceso de suspensión condicional? Que extingue la extinción o la prescripción de la pena, es decir, mientras esté, se va a suspender la prescripción. ¿Qué efectos tiene que se cumplimente? Pues porque va a extinguir la acción penal, en este caso, bueno, extinguir la causa y efectivamente se va a dar el sobreseimiento. Entonces, estos medios alternos nos van a dar la posibilidad precisamente de no agotar la causa, de no agotar las vías judiciales. Nos permiten despresurizar el sistema. Son buenos si se saben aplicar, son buenos si se les explica a la víctima ofendido que puede obtener un beneficio, si se le concientiza también al imputado
que es un beneficio que no va a poder utilizar de manera indiscriminada, porque tanto el acuerdo probatorio como el proceso de suspensión a prueba o la suspensión condicional del proceso tienen como límites que no podrá detener de manera indiscriminada acceder a acuerdos probatorios o a suspensión condicional. ¿Por qué? Porque dice que si no han pasado 5 años de que se celebró un acuerdo reparatorio o un proceso de suspensión a prueba, si no han pasado 5 años yo no puedo acceder antes, es decir que hoy accedí a un acuerdo reparatorio, pasaron 3 años y vuelvo a incurrir en otro incidente de la misma naturaleza y quiero otro, no se va a poder acceder a ellos porque no han pasado 5 años, entonces le pone candados. Lo mismo pasa en el proceso de suspensión a prueba. O si resulta que estoy en proceso de suspensión a prueba, pero no estoy privado de libertad, ando trabajando y soy materia de otra investigación e incluso me inician un proceso. Tiene que verificarse que el proceso no sea de la misma naturaleza del que obtuve el beneficio y que antes de que surta efecto el proceso de suspensión a prueba, es decir, como puede permanecer suspendido de 3 a 5 años, antes de que se determine o que ya cumplimenté aquí todo, mi acuerdo reparatorio y mi programa de condiciones, muy bien en el asunto A, pero tengo pendiente el asunto B, no se puede sobreseer el asunto en el A hasta que obtenga la resolución del asunto B. Y si en el asunto B me sentencian, no va a ser posible que se prescriba y va a continuar mi proceso en el asunto A, precisamente. ¿Por qué? Porque no puedo obtener este beneficio, lo que busca no es que reiteremos en la conducta delictiva, que se nos haga fácil que decir, bueno, no tuve mayor pena, solamente fueron cuestiones económicas, que si nos vamos a un estudio pormenorizado, la mayoría de las personas, la cuestión económica les puede mucho a los justiciables y pueden aprender más de esa cuestión económica o estar internos en un centro de prevención 1 o 2 meses o 6 meses. Muchas veces ya están relacionados con ciertos grupos ahí delictivos que incluso es lo que buscan. Entonces muchas veces pueden aprender más con una restricción económica o que les peguen el patrimonio que con una privación de la libertad. No hablo en todos los aspectos ni en todos los casos. Suele suceder, puede llegar a pasar, ¿sí? Pero lo que se busca con este medio alterno, y es lo que buscamos, no es lo que le llamaron en Chihuahua o en algunos primeros estados que implementaron estos beneficios o estas MARCs, lo desde la puerta giratoria, es decir, que yo estoy entrando hoy y resulta que pues en 6 meses o 3 meses voy a acceder a un acuerdo probatorio. Para prevenir esto y situaciones que se llegaron a suscitar en la primera implementación, en las primeras etapas, recordemos que Chihuahua fue uno de los estados que empezó de manera temprana con la implementación del sistema, se generaba este fenómeno de la puerta giratoria, toda vez que no había un registro. Ahora el Código Nacional prevé que debe haber un registro, debe una autoridad y precisamente nos habla en los sujetos procesales, se nos menciona la autoridad de vigilar, que se encarga de vigilar medidas cautelares y proceso de suspensión a prueba. Esa autoridad se va a encargar de vigilar que se dé el seguimiento, el cumplimiento de esta suspensión condicional y llevar un registro para que en el caso de que resulta que yo estoy cumpliendo aquí y como estoy en libertad y en ese se me está imputando otro hecho y llevo un proceso, se me está desarrollando un proceso, lleve ese registro, tenga el conocimiento y esa información la tendrá que proporcionar el Ministerio Público, esas autoridades, la autoridad de vigilancia, tendrá la obligación de proporcionar la información al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional para que ellos al momento de tomar una determinación de acceder o no a otorgar estos beneficios, a otorgar estos medios alternos, verifique que efectivamente el imputado no haya accedido con antelación a los 5 años a un beneficio de esta índole. Entonces así nos evita esa puerta giratoria de que entre y a la semana siguiente salga y al mes siguiente salga y así de manera sucesiva y que utilicemos de manera indiscriminada y desvirtuemos el propósito de estos medios alternos, ¿sí? Entonces,
Si sabemos utilizar los medios alternos, créanme que vamos a obtener grandes beneficios y se va a lograr el culmen de lo que se buscó con la reforma. Es decir, por un lado, desde la noticia criminal, desde la investigación inicial, voy a empezar a concientizar a la ciudadanía de que existen otras formas. Yo, Ministerio Público, igual voy a tener la obligación y voy a asumir la facultad de notificarles que no solamente tienes este medio judicializado o este medio de procuración que va a acceder posteriormente a un medio judicializado, sino que tienes otras alternativas que te pueden traer un beneficio inmediato. ¿Sí? Y poder trabajar con ellos. Para eso nosotros necesitamos como operadores entenderlo, cambiar ese perfil y evitarnos esa oficiosidad, que todo queremos que todo lo que llegue llevarlo hasta juicio. ¿Sí? Ese es un punto importante y la sociedad en general también tiene que sensibilizarse de esas posibilidades, ¿sí? Porque eso va a traer el concretar los objetivos de la reforma, una impartición de justicia equitativa, adecuada, en donde se vulneren en lo menos posible tanto los derechos fundamentales de la víctima, así como los derechos fundamentales del ofendido. Por eso considero que esta reforma tiene grandes beneficios, grandes posibilidades, que no vamos a ver los resultados el día de mañana o pasado, ni en 2 años, ni en 10 años. Estos resultados van a requerir su tiempo, pero es posible si nos comprometemos todos. Derivado de esto, pues les agradezco la atención. Con esto termina mi intervención respecto a estos temas, que la información les haya sido de auxilio y solamente nos queda pendiente el tema de un procedimiento especial como lo es el procedimiento abreviado y el procedimiento para inimputables. Es un procedimiento bastante discutido el abreviado, pero creo que es el que está teniendo mayor éxito y mayor uso. Bueno o malo, ya lo considerarán ustedes y sus opiniones. Muchísimas gracias y